Recién escuchamos a Mora y los Metegoles hacer bigote. Mora y los Metegoles que están de vuelta en el país después de una extensa gira. Me la crucé en la calle, la saludé y la felicité. Muy bien. Bueno, gente, ahora sí, a lo prometido hoy más temprano en la apertura, comentar y recordar que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, digo bien, invita a participar del concurso de cuentos Memorias de Cromañón, una propuesta que busca fomentar, también reconocer y premiar narraciones literarias que fortalezcan la memoria colectiva sobre la masacre de Cromañón. Recordemos que el año pasado, el 30 de diciembre de 2024, se cumplieron 20 años de esa masacre que también decíamos hoy marcó a toda una generación. Por eso vamos a saludar, está en línea para charlar un rato con nosotros Nicolás Pápola. Él es sobreviviente de Cromañón, es militante de El Camino Escultural, una organización integrada por sobrevivientes y amigos de Cromañón, desde donde acompañan a esta propuesta que mencionábamos recién de la provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Marín y Fran, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludos para ustedes y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Contanos un poco qué significa para vos o por qué también crees que es tan importante que desde el Estado impulsen propuestas de estas características. Digo que, como decíamos recién, busquen fomentar la memoria colectiva y hacer también de Cromañón una causa común, ¿no? Sí, completamente. Para nosotros es una gran alegría esta convocatoria, principalmente, como decís vos, para hacer de Cromañón una causa común y para permitirnos a nosotros también, como organización y como víctimas de la masacre de Cromañón, a través de este tipo de iniciativas, lograr, por un lado, trascendernos a nosotros mismos, porque justamente este concurso, una de las posibilidades que da es a invitar a seguir construyendo memoria colectiva a través del arte, en este caso la literatura, y en donde también nos parece súper enriquecedor, importante y necesario de escuchar a los demás, ¿no? Que sean los otros quienes a través de su participación en este concurso y del cuento, de los cuentos, que nos cuenten Cromañón, que nos inviten a pensar, a reflexionar, y después también para nosotros es muy importante que este concurso trascienda desde quizás una práctica o una tradición de las políticas reparatorias vinculadas a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Esto nos comentaban los compañeros de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la editorial y los compañeros del Instituto Cultural que tiene antecedentes primero en un concurso de abuelas, sí, que bueno, claro. También eso es muy lindo e importante, y que sea la provincia de Buenos Aires quien convoca también nos parece un hecho muy importante y trascendente, porque digamos la provincia de Buenos Aires no tiene ninguna responsabilidad directa en lo que pasó de Cromañón, elige poner en palabras Cromañón, escuchar a las víctimas y trabajar conjuntamente en pos de generar políticas públicas reparatorias. Y bueno, nada, es la provincia donde se concentra casi la mitad de la ciudadanía argentina y donde viven también la mayor cantidad de sobrevivientes y familiares de víctimas fatales. Entonces, digo, es muy lindo, y como hablamos entre los compañeros y las compañeras, digo, ojalá que esta acción que tomó
la provincia de Buenos Aires en diciembre del año pasado también pueda ser replicada en las demás provincias del país, porque creemos que Cromañón, si bien sucedió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, y el centro quizás neurálgico de muchas cuestiones, digo, Cromañón entendemos que es un punto de inflexión en la historia reciente argentina y que lo tenemos que pensar de punta a punta, ¿no? Sí. En todo el país. Nicolás, bueno, pasaron 20 años, se cumplieron 20 años el año pasado, ya casi que se van a cumplir 21 años. El año pasado, bueno, el número redondo sabemos que interpela más, digo, ¿cuál es la lectura social que hoy vos crees que se hace de lo ocurrido? Digo, teniendo en cuenta que quedaron quizás atrás estigmas sobre la juventud o sobre las víctimas que habían sido diagramados en su momento por los medios de comunicación. Digo, ¿cuál crees que es la lectura, la interpretación que hoy hace la sociedad sobre la masacre de Cromañón? Mirá, yo pienso que obviamente todavía falta, que si uno se pone a pensar los 20 años que sucedieron, con la fuerza que tienen estos números redondos de estar transitando los 20 años de Cromañón y demás, pienso que se han dado pasos y avances significativos en materia de políticas reparatorias, que mayoritariamente todas esas conquistas o esos logros, lamentablemente, siempre se fueron dando desde las bases de las propias víctimas, familiares, sobrevivientes, nosotros decimos amigos y amigas de la masacre, que bueno, te vas organizando y vas articulando y vas aprendiendo en pos de que se vaya reparando ese daño ocasionado, que entendemos nosotros que no es un daño que se nos generó solo a quienes estuvimos esa noche ahí o perdieron a un ser querido esa noche, sino que a la sociedad en su conjunto. Y pienso que se empieza a ver un poco también el fruto de todo ese trabajo, ¿no? Que es esta cuestión de este caminito de hormiga, de ir sembrando memoria e ir laburando para que lo que se entiende o lo que se cuente sobre Cromañón sea algo mucho más cercano a la realidad histórica, en donde los sobrevivientes tienen para aportar muchísimo, digo, porque fuimos testigos directos de esa noche y testigos directos de la historia, digo, a través de la lucha y la organización. Creo que hoy se empieza a dar un poquito vuelta a la taba en cuanto a esto que mencionás vos, que efectivamente sucedió, de que quizás durante muchos años permaneció muy fuerte un relato mucho más asemejado a la necesidad de los grandes medios de comunicación, y en gran parte también coincido con esta cuestión de buscar estigmatizar a la juventud, al público que fuimos ahí, hacer un foco muy fuerte en los músicos y en la banda, y quizás en la figura del Chabán como gerenciador del lugar, pero no discutir en profundidad las responsabilidades estructurales y políticas, ¿no? Yo creo que eso también se ha avanzado mucho, y que después, hay acontecimientos que también colaboran, pienso yo, o ayudan a empatizar con los otros, ¿no? El año pasado salió una serie que tuvo quizás muchísima llegada y muchísimo impacto, que yo creo que fue positivo, digo, que ayudó a empatizar. Hace 2 años hemos logrado que el Congreso de la Nación por primera vez discuta y hable de Cromañón a nivel nacional con una ley de expropiación que buscaba convertir en un espacio de memoria los inmuebles donde funcionó el lugar. Y creo que en toda esa construcción vamos camino a, o deseamos que, lo que hablamos antes, de que Cromañón sea una causa común a todo el pueblo argentino, y
fundamentalmente creo yo a la generación, a una generación nacida en democracia, que es más o menos contemporánea a Cromañón, Sí. En donde tenemos que entender que Cromañón, creo yo, es una de las grandes deudas pendientes desde el retorno a la democracia hoy, y en donde la principal consecuencia, el principal damnificado esa noche, en línea general, fue la juventud, ¿no? Sí. Fue un golpazo más a la juventud de nuestro país. Y creo que en la medida en que logremos empatizar y que sean muchos más los que piensen que realmente Cromañón nos pasó a todos, digo, bueno, vamos a estar más cerca de evitar que lo que nos pasó a nosotros anoche le tenga que volver a pasar a cualquier pibe o piba de este país. Nicolás, ¿cómo estás? Che, ¿sabés qué? Pienso que también, bueno, este concurso es una buena oportunidad por ahí para traerle el tema a un montón de nuevas generaciones, ¿viste? Por ahí mayores de 18 que por ahí se le escapó por el costado el tema con el bombardeo de información y bueno, no, ¿viste? No sé, se les pasó por el costado y bueno, se los puede traer de cerca e iluminar un poco más con respecto a la tragedia, a la masacre, disculpa. Bien. Sí, no tengo dudas, creo que, mirá, yo siempre pongo el mismo ejemplo y hay cuestiones que uno se da cuenta de charlar con los más jóvenes, principalmente en los colegios y demás, que han ayudado un montón. Por ejemplo, digo, hace ya unos cuantos años, el periodista Damián Cook Buenísimo el video, armó sí. un programa de, creo que es Historias Innecesarias, Sí. si no recuerdo mal el nombre, sobre Cromañón. La serie que salió el año pasado también, digo, antes de quizás de esas salidas donde los pibes podían nutrirse de información, solo tenías a las organizaciones peleando por tener voz en el espacio público para, digamos, manifestar nuestra lectura sobre Cromañón, o esto de ir a las escuelas a hablar y el cara a cara, ¿no? Y vos sabés que yo iba a hablar hace 12 años a una escuela, y en las escuelas los chicos quizás los principales interrogantes o esas preguntas que eran casi transversales a la escuela a la que vayas eran, una era qué pensaba sobre la banda, como esa inquietud que estaba muy latente en los pibes en aquellos años, qué pensábamos, si pensábamos que eran culpables, si eran inocentes y demás. Y después la otra segunda pregunta, por ejemplo, que se venía y que te hacían era sobre la guardería de bebés en el baño de mujeres de Cromañón. Que hago el paréntesis de que nunca existió una guardería de bebés en el baño de Cromañón, que fue una mentira instalada, una fake news, y que eso caló, te das cuenta que caló profundo en la sociedad, en los papás de esos chicos, incluso en los docentes. Y hoy nosotros vamos a hablar con los pibes a una primaria o una secundaria, y por ejemplo la pregunta del baño ya no aparece. Ya no aparece. Claro. La pregunta de la banda casi no aparecen, y te dicen o te cuentan cuando le preguntás qué saben de Cromañón, o los que preguntan te dicen que en Cromañón faltaba agua, que en Cromañón había una puerta, una salida de emergencia cerrada con candado. Bueno, creo que eso es una victoria que se construye de manera comunitaria o en comunidad y de forma colectiva, ¿no? Claro. Más allá de lo que podemos aportar desde las organizaciones. Digo, la importancia también de que otros se animen a hablar de Cromañón y a informarse y a colaborar a seguir generando memoria. Digo, yo creo que tanto la serie como, por ejemplo, Damián Cook o un montón de otros laburos que se han hecho, han colaborado un montón a ir dando vuelta la taba.
Nicolás, y contanos un poco de la organización a la que perteneces, el Camino Escultural, que imagino que también ha tenido muchísimo que ver esa militancia, ¿no? En llevar la verdad como bandera. Contanos un poco del trabajo que hacen, sobrevivientes, también amigos y amigas, cómo trabajan en la organización. Sí, laburamos de manera transversal y abierta. El nombre algún indicio da que, nada, fue también una decisión política, quizá no referir a la palabra Cromañón al momento de conformar el nombre de la organización, porque entendemos un poco que el horizonte del objetivo justamente es, como decía al principio, es trascender Cromañón. Quizás por de dónde venimos o cómo estamos caracterizados la mayor de los compañeros y las compañeras, digo, lo cultural significa algo muy importante. Somos pibes y pibas que fuimos a Cromañón. Porque les gusta la música, porque... De manera casual, claro. exacto, que crecimos y nos criamos en el rock y ahí aprendimos un montón de cosas también y que creemos que la salida va por ese lado y que para poder trascender Cromañón lo primero hacia adentro, enfocado quizás hacia las víctimas, ver en cómo podemos colaborar en acompañar diferentes problemáticas por las que puedan atravesar los sobrevivientes y los familiares, para que Cromañón no sea un hecho que aún 20 años después nos siga determinando nuestras vidas, ¿no? Yo digo que Cromañón tiene que ser una marca que tenemos que aceptar, que la vamos a llevar durante toda la vida, pero que tiene que ser una marca que ya tenemos que ver de qué manera ayudamos a que no siga doliendo, a que no siga sangrando y que no nos siga determinando la existencia, ¿no? Que un poquito el desafío es, bueno, tenemos que colaborar con los sobrevivientes y los familiares desde nuestro humilde lugar y con nuestro humilde aporte para que recuperemos lo más que se pueda esa vida que soñábamos y anhelábamos antes de entrar a Cromañón. E inclusive, digo, superarla, ¿no? Que sea para mejor. Eso hacia adentro. Sí. Y hacia afuera, en términos comunitarios, es poner a disposición el testimonio, que creemos que es una de las cuestiones más importantes que tenemos para aportar, trabajar en una idea común de, como decías vos, ¿no? De cómo interpretamos nosotros Cromañón, con un relato lo más objetivo posible y siendo fieles, digo, también a la realidad histórica, y trabajar en términos de reparación, ¿no? Que la reparación hoy va mucho más en los términos simbólicos que otra cosa, y para eso seguimos interpelando y seguimos luchando para que los gobiernos nos escuchen, y deseando que en algún momento llegue el momento de tener a un Estado nacional que esté dispuesto, que yo creo que eso se va a dar, digo, es un tema generacional, a ponerse a disposición de las víctimas y a seguir laburando estas cuestiones para seguir manteniendo viva la memoria y creo yo también con un plus muy grande que tenemos como sociedad, ¿no? Que tenemos el ejemplo y el faro más lindo en cuanto a memoria, verdad y justicia se puede construir, que son las madres y las abuelas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que para Cromañón, más temprano que tarde, va a llegar algún presidente o una presidenta de nuestra generación que pida disculpas, que asuma su responsabilidad, digo, porque en Cromañón no existió tanto responsabilidad del gobierno de la ciudad como del Estado Nacional, y que escuche a los familiares, a los sobrevivientes, y que desde el Estado
tomen Cromañón como una causa nacional y se encarguen de seguir generando políticas públicas reparatorias, como puede ser este claro concurso. ejemplo de la provincia de Buenos Aires con este concurso. Sí. Total. Nicolás, clarísimo todo. Además vos decías, ojalá que este mismo concurso se replique también en otras provincias del país. Así que ojalá que así sea. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No va a faltar oportunidad de conversar en algún otro momento, ¿no? También sobre otras cuestiones. Lo quieran. Vos hablás siempre, bueno, obviamente cada uno tiene su historia personal, pero vos te he escuchado en otras entrevistas, inclusive te he leído sobre la importancia del sentido también solidario y colectivo, ¿no? Que ha tenido, que ha habido a partir de esta tragedia, inclusive ese mismo día ayudando a los amigos, amigas, a los distintos compañeros, a las personas que habían asistido a salir, ¿no? Esa cosa de salir en colectivo también del lugar. La salida es colectiva siempre, en definitiva. Siempre. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. A ustedes. Quedamos en contacto y a disposición. Adiós. Saludos, chao. Bueno, pasó Nicolás Papola, él es sobreviviente de la masacre de Cromañón y también integra una organización que es Camino Escultural, así se llama esta organización, que está compuesta también por otros sobrevivientes y por amigos y amigas de Cromañón. Y vamos a decir algunas cositas más que quedaron por ahí sueltas respecto al concurso. Charlábamos con él porque se está llevando adelante un concurso, una convocatoria, mejor dicho, una convocatoria abierta al concurso Cuentos, Memorias de Cromañón. Está dirigido a personas jóvenes y adultas radicadas en la provincia de Buenos Aires a partir de los 17 años. Busca visibilizar a través de la palabra las memorias, luchas, resiliencias y aprendizajes surgidos de lo ocurrido. Las obras deberán abordar temáticas vinculadas a la memoria de la masacre y sus víctimas, los procesos de organización y búsqueda de justicia, las responsabilidades políticas, jurídicas y mediáticas, la construcción del espacio de memoria también, el rol de las juventudes post-2001 y nacidas en democracia, así como las expresiones culturales y contraculturales que resignifican Cromañón como símbolo colectivo, ¿sí? Y esto es importante, los cuentos seleccionados van a formar parte de una antología literaria que va a ser editada e impresa por la editorial Mebejú, que es de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se van a otorgar primer, segundo y tercer premio, además de 7 menciones especiales, y las obras ganadoras van a ser publicadas tanto en formato impreso como digital durante el año que viene, el 2026. Así que ante cualquier duda está toda la información disponible en las redes sociales, en la página tanto del Instituto Cultural como de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Justicia, y charlábamos un poco y repasábamos también el sentido, ¿no?, de esta masacre hoy, a 20 años, con Nicolás, quien es sobreviviente y que además desde esa organización que decíamos se llama El Camino Escultural, está respaldando esta propuesta de la provincia de Buenos Aires y su pedido también, ¿no?, de que otras provincias contribuyan a justamente la concreción, la generación, fomentar una memoria colectiva y, como decía él también, hacer de Cromañón una causa común. Así que muy bien, quienes quieran participar tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para hacerlo. Perfecto. Sin más. Sin más, amiga. 7 minutos son los que pasan de las 17, así que vamos a una tandita breve y en un ratito nada más Marco Fava para charlar de su último tema y también trae la guitarra, así que probablemente cantemos. Ya venimos. Si la noche nos acompaña, venceremos en un minuto.